Hola chicos, muy buenos días. Hoy es martes 9 de febrero y vamos a trabajar en la clase de educación en la fe con una pequeña definición. La palabra parábola. Parábola significa un cuento contado para poder entender indirectamente qué mensaje nos deja una historia. Entonces vamos a compartir con ustedes una de las pequeñas parábolas que Jesús contaba a sus discípulos. Las personas de el tiempo de Jesús, recordemos que sus amigos eran personas que trabajaban de pescadores, que eran humildes, que no sabían leer. Entonces, a través de las historias se contaba para dar un ejemplo de la forma de actuar de las personas. Jesús utilizó muchos de estos pequeños cuentos para explicar a sus discípulos cómo deben actuar o qué es lo que les deja las pequeñas historias. Cada personaje de estas pequeñas historias trae un mensaje. Hay personajes que actúan de mala forma y personajes que actúan de buena forma. Entonces Jesús les contaba a sus discípulos estas pequeñas historias y los dejaba que ellos entendieran o que asumieran el papel de un personaje para poder agarrar su ejemplo. Entonces vamos a compartir unas pequeñas parábolas que Jesús les contó a sus discípulos, como es el caso del buen pastor, el buen samaritano, el hijo pródigo. Entonces, en el transcurso de las clases que hemos tenido anteriormente, en ciclos anteriores, hemos platicado de esas pequeñas historias que en sí son las parábolas que Jesús le contaba a sus discípulos. Entonces, te voy a compartir estas pequeñas historias para que tú te adentres en una de ellas y asumas el papel de alguno de los personajes. ¿Qué es lo que te deja? ¿Qué valores trabaja esta historia? ¿Qué antivalores trabaja esta historia? Y entonces te invito a que compartas qué es lo que te gusta, qué te deja y qué es el mensaje que nos da Jesús a través de esta. La parábola del buen samaritano. El buen samaritano era una persona que era originario de Samaria. Samaria era un lugar cerca de donde vivía Jesús, pero de los cuales ellos no tenían mucha fe. Ellos creían en otros dioses o simplemente no creían. Entonces eran personas que no eran bien vistas por el pueblo de Jesús. Incluso los veían como inferiores o como personas raras. Entonces, la historia que te voy a compartir habla sobre una persona de ese pueblo de Samaria. Vamos a ver cómo él actúa en este pequeño cuento que cuenta Jesús a sus discípulos. Entonces, viendo el video del buen samaritano, te invito a que me compartas qué es lo que te deja esa historia, qué es lo que te deja como Jesús que le cuenta a sus discípulos la parábola del buen samaritano para enseñarnos cómo debemos actuar con los demás. Entonces, este, en la pequeña historia, compártela, ve con tu familia y escribe en tu cuaderno qué es lo que te dejó, qué es lo que te gustó de la historia y cómo puedes actuar tú para con los demás, este, tomando el ejemplo del buen samaritano. Te invito entonces a que compartas y que le des gracias a Dios
por el ejemplo que te dan tus padres, ¿sí? Y que veas los videos, me compartas con tus palabras qué mensaje te da o te deja esa historia. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto.